Hola, me llamo Chuck Pavilioni y yo te quiero hablar de un pintor que, pudiendo ser abstracto, no lo fue, pudiendo ser cubista, no lo fue, pudiendo ser fauvista, tampoco lo fue, y sí se convirtió en el artista plástico favorito de los subjetivistas figurativos. ¿Cómo pintaba Edward Hopper? Lo primero en lo que me gustaría que te fijases al acceder a las obras de Hopper es que vamos a hablar de un artista plástico que prefiguró toda su carrera alrededor de la escasez. Esto te lo explico mejor en puntos subsiguientes. En primer lugar, te hablo de la escasez de matiz, tanto en claros como en oscuros. Hopper prefiguraba en sus áreas plásticas un empaste directo, esto significa que creaba el color en la paleta y posteriormente lo agregaba en la zona definitiva del lienzo. Bien, a partir de aquí apenas procedía con matices tanto hacia la luz como hacia la sombra. Antes de proseguir, dejaré de hablar de lo implícito y te lo explicitaré. Estamos hablando de un pintor, Hopper, que transitó siempre dentro de una figuración con intención mimética, o sea, lo que sus ojos percibían es lo que sus manos pintaban, pero con evidentes licencias tanto lumínicas como compositivas y hasta metafísicas. Fíjate bien en lo que te voy a comentar a continuación alrededor de estos tres ámbitos, no solo plásticos. Casi siempre, no siempre, la interacción de sus figuras en sus cuadros de multifigura es escasa, o sea, las figuras de Hopper no dialogan entre ellas, no se cruzan miradas, no inciden en las acciones de los personajes que tienen enfrente o al lado. Esto consigue que el espectador esté asistiendo a escenas que en cierto modo forman parte de una especie de espionaje, de una especie de tránsito hacia un interiorismo que casi nunca se explicita fuera del círculo íntimo. De aquí que las obras de Hopper transmitan esta sensación tan metafísica, tan interiorizada, tan poco humanizada. Y añádele otra escasez, la escasez de frontalidad compositiva. Hopper creaba sus composiciones con planos, sí, paralelos al espectador, pero con abundante profusión de diagonalizaciones dentro de estas áreas frontales al espectador. Fíjate que en los cuadros de Hopper existen un sinfín de diagonales si las comparamos con las ortogonales. Esto también produce una zozobra que tiene que ver más con la psicología de la imagen que con la psicología de lo pintado, de lo cromático, de lo plástico. Y agreguemos aquí una nueva escasez, la escasez de necesidad de profusión de rasgos distintivos dentro de los retratos de cada una de sus figuras pintadas. A Hopper no le interesa el retrato concreto, sino que le interesa el retrato universalizante, el que puede dialogar con cada uno de nosotros. Las narices no están bien definidas, las orejas tampoco, los ojos tampoco. Todas las concavidades y las convexidades de los rostros están sencillamente esbozadas. Hopper tendía a hablar de un hombre universal o de una mujer universal y en ningún caso de hombres o mujeres concretos, si bien siempre se sirvió, y en muchísimas de sus obras, de pintar a Joe, a su mujer. Ella fue el modelo fundamental de muchas de sus obras de representación femenina, pero cuando hablamos de varones también tenemos que tender a darnos cuenta de esto, de que no intentaba crear retratos específicos de personas concretas.
Hay muchísimas formas de ser figurativo, de practicar la figuración, de huir, digamos, para entendernos, de la abstracción plástica, ¿sí? Pero también existen muchas maneras de tratar la luz de manera figurativa. Bien, para mí Hopper utilizaba la plasmación de la luz con una intención absolutamente emborrachada de blanco, lo que yo llamo lechosidad, una palabra que no encontrarás en el diccionario de la Real Academia Española, pero sí en el diccionario de la paleta de cualquier pintor que se dedique a esto. Cuando existe una profusión de blancos dentro de una mezcla, ese blanco tiende a enlentecer la potencia de la luz que está intentando retratar, y entonces en muchos cuadros con exceso de blanco asistimos a un efecto lechoso global. Bien, este es el efecto que detectas en muchas obras de Hopper, no en todas, en las de su primera época no. Ahí estaba trabajando más con medios tonos que con luces altas, pero sí, digamos que es algo que se puede percibir en toda su obra de la etapa madura, de sus años medios a sus años de último ejercicio de la plástica. Y ahora mismo te estarás preguntando, Chuck, ¿puedes concretar un poquito mejor este extremo tan abstracto? Con mucho gusto. Fíjate en que en toda la obra madura de Hopper, él trabaja de una manera siempre idéntica. Perdona esta redundancia. Coloca un medio tono, coloca a su lado colindante una luz alta y coloca al lado de esta luz alta una sombra profunda. Así está trabajando simplemente con 3 niveles de tono en una misma gama y el cuadro pasa del fogonazo de luz a la sombra profunda, y por eso todos los cuadros de Hopper trabajan la luz de manera tan contrastante. En la gran mayoría de sus obras, Hopper representa la figura humana completa, un varón representado completamente, una mujer por completo, y además generalmente circundados ambos, varón o mujer, de ornamentaciones arquitectónicas tanto rurales como urbanas, o en algunas ocasiones también rodeadas estas figuras de paisajes de contemplación infinita, como si estuvieran filmados con gran angular. ¿Qué consigue con esto Hopper? Pues consigue algo psicológicamente muy hábil: pequeñecer al ser humano, generar una dinámica de soledad del ser humano en estos entornos, tanto urbanos como rurales como naturales. Y esta es otra de las razones por las que las obras de Hopper pareciera que están en contra del ser humano, aun siendo el ser humano el objeto específico retratado. A esto añádele un rigor casi enfermizo por la construcción de los entornos arquitectónicos. Hopper incidía muchísimo en la creación de ortogonales perfectas que se entrecruzaban con diagonalizaciones, como recién te decía, también perfectas. No se permitía curvar lo rectilíneo, ni crear rectas dentro de lo que debía ser convexo. En los paisajes esto es clarísimo. ¿A dónde nos conduce esto? Pues a un nuevo aporte de psicología de la imagen. Las figuras son plásticas, el varón, la mujer están inmersos en una atmósfera plástica, digamos humana, plásticamente, pero circundados de ornamentaciones geométricas, o sea, si me permites la poética, ornamentaciones frías, ornamentaciones despersonalizadas. Hay algo que Hopper no trabaja en los altos empastes de los que antes te hablaba, pero que sí trabaja en las luces profundas, y es que
Sus oscuros suelen no ser opacos, son planos de alta oxigenación. La pincelada deja traslucir el soporte y esto nos conduce a que, si bien los oscuros son opresivos, no lo son tanto como para que como espectadores nos sintamos incómodos observándolos. Hoy te quiero hablar con muchísimo gusto del exquisito pintor que yo he nombrado en algún otro foro de la colindancia, el pintor de lo contrastante. Contraste de empastes, contraste de luces, contraste de dinámicas metafísicas relativas al ser humano con dinámicas eminentemente plásticas. Me llamo Jack Babiloni y llevo 46 de mis 54 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal. ¿Qué te parece la obra de Edward Hopper? Déjamelo, por favor, en comentarios. Hazte miembro de este canal babilónico de platino, de oro, de plata o de bronce, como prefieras, y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimasu.